Exadventista que se convirtió a la fe católica, da su testimonio y anima a todos los protestantes. Si vienen a la fe de la Iglesia verdadera, dejarán de ser huérfanos, tendrán una Madre Celestial y se cumplirá la palabra de Jesús, que todos sean uno. Entonces ahí me di cuenta de algo muy importante, que me sirvió para descreerle a los adventistas. Me estaban mintiendo. Esa es la conclusión a la que había llegado. Si los católicos dicen creer B, ¿por qué me dijeron que creían A? O por ignorancia, cosa que me di cuenta que no era así, o porque intencionadamente me estaban mintiendo sobre los católicos. Así que eso me ayudó mucho a quitarme el adventismo que todavía tenía encima del todo. ¿Sí? Decir. Bueno, descubrí a la madre, ¿no? Antes era huérfano en este sentido espiritual y ahora tengo una madre y es lo que van a recibir y lo que van a encontrar todos los protestantes cuando estén definitivamente en la Iglesia Católica, la verdadera, y se cumpla de esta forma las palabras de Cristo, que todos sean uno como Cristo, yo, Cristo, y el Padre somos uno. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy nos acompaña Damián Martín, que es un profesor de historia. Bueno, tiene muchas cosas que contarnos. Así que no sé, Damián, ¿cómo definirte o cómo presentarte? Mejor preséntate tú. ¿Cómo estás, Damián? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Arturo. Un saludo desde Argentina, mi país, acá en Buenos Aires, donde resido. Y creo que la mejor forma de presentarme es como un humilde cristiano que encontró el verdadero camino a casa, como diría Scott Hahn. Habría que difundirlo un poco más, tal vez no fue muy buena la difusión, pero loable realmente que se haya podido realizar como en otras partes del mundo y que se haya contado con la presencia de buenos sacerdotes, buenos laicos y también de Monseñor Aguer, quien fuera en su momento el obispo de La Plata. Bueno, Damián, hace poco nosotros en este canal hacíamos un programa con Pablo González sobre la Virgen de la Revelación, esas apariciones en Roma, hace pues ya 75 años se han cumplido, a Bruno Cornacchiola, en las cuales este hombre, pues que era un adventista y que le habían metido en la cabeza durante la Guerra Civil en España a otro protestante, el odio a la Iglesia, el odio a la Virgen, el odio al papado, se llegó a comprar un cuchillo para asesinar al Papa y pues a ti ese vídeo te removió de alguna forma porque tú vienes del adventismo también. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo es eso? Exactamente. De hecho, el video que vos hiciste, que subiste, gracias a Dios, por gracia de Él, a mí me recordó la historia, en realidad, de Bruno. Yo la conocía, pero muy por encima, muy por arriba, no estaba al tanto y me refrescó la memoria, aprendí mucho sobre su historia, sobre su testimonio, gracias a tu video. Y realmente fue muy valioso porque, por empezar, así como vos dijiste, yo fui adventista durante mucho tiempo. Debo decir que algo de lo cual se jactan muchas veces las sectas, y en particular esta, es que no conocen, o por lo menos dicen no conocer, no estar al tanto, perdón, de sectarios que se hayan convertido al catolicismo. Ellos se jactan de que siempre es al revés, el católico que se convierte a la secta. Y cuando surgen este tipo de testimonios, realmente los dejan, como decimos en mi país, no sé, allá en España si se dice igual, pedaleando en el aire, digamos, ¿no? Los dejan realmente desconcertados porque no lo pueden creer, ¿sí? Así que creo que ha sido muy útil y sí, también me he visto reflejado en la historia de Bruno porque a mí me pasó del mismo modo. Él, si bien fue católico en un principio de niño, tal vez no le prestó mucha atención a la formación religiosa, tal vez un poco a las patadas, digamos, ¿no? que él tuvo.
Sin embargo, en mi caso no fue igual. Yo nunca había sido católico, nunca había recibido el bautismo de pequeño, no tuve más formación cristiana que la que me pudieron dar equivocadamente, erradamente en esta secta, ¿sí? Así que no sé por dónde, cómo Bueno, crees que... todo empezó, según yo tengo entendido, porque tus padres eran católicos, pero resulta que a partir de una mala experiencia que tiene tu padre con un sacerdote, a partir de ahí se empieza como a disgustar o a distanciar de la Iglesia Católica hasta que al final termina echándose en los brazos del adventismo. Es algo así, ¿no? Exactamente. Por un lado, sí, mi familia no era católica en el sentido estricto de la palabra, sino, para que la gente entienda, católicos en el sentido más cultural de pertenencia, como lo son la mayoría de las personas, lamentablemente, en nuestros países hispánicos. Y entonces, en determinado momento de la vida de mi padre, él se ve impulsado, ¿sí?, por una cuestión interna ante el peligro de la muerte. Él sufre 2 neumotórax, para aquellos que sepan lo que es, y para los que no, es una afección en los pulmones. Muy rápidamente diré solamente que es algo que uno experimenta y que le da eso, sensación de muerte. Me voy a morir porque no se puede respirar. Cada vez que uno inhala el aire, el oxígeno, disminuye la capacidad, digamos, pulmonar, y esto lleva un montón de complicaciones, que si no se interviene rápido, uno puede morir de verdad. Entonces mi padre sufre 2 neumotórax en menos de un año. Así que estaba muy alterado, mucho miedo tenía y se acerca a la iglesia, ¿no? ¿A qué iglesia se va a acercar sino a la católica, la que hay a la Claro. vuelta de la esquina? Y entonces tiene una mala experiencia con un sacerdote que no lo quiere atender. Es un sacerdote que no lo conozco, ya o sea, no sé quién es, pero en vez de escuchar a esta oveja perdida que se acerca, no, le dice que no tiene tiempo, que tiene que ir a jugar un partido de tenis, así que la haga corta, como decimos acá, ¿no? Sí, Porque estaba apurado. quería confesarse tu padre y Exactamente. Mi padre buscaba confesión y guía espiritual también, ¿no? Así que mi padre quedó desconcertado, claro. se fue, y en paralelo hay que tener en cuenta que, por otra parte, estaba una tía mía, que ya era adventista, adventista del séptimo día, y por su parte siempre andaba buscando la forma de poder convertir a mis padres, según los relatos que me han llegado, porque todavía yo no existía, no había sido concebido. Así es que mi tía aprovechó la oportunidad y le presentó a mis padres a un pastor de esta secta, muy carismático, que le presentó, digamos, un panorama totalmente distinto al del sacerdote. Así que pronto ellos comenzaron a tener encuentros semanales, el pastor comenzó a venir a la casa de mis padres, empezaron a charlar y entonces empezó la catequesis, entre comillas, en esta secta, lo que ellos le llaman, o se conoce en la jerga como estudios bíblicos, que es el paso inicial para poder ingresar, ¿no? Se puede decir que entonces a partir de ahí, pues tus padres empiezan a vincular a esta secta adventista del séptimo día. Y tú me comentabas que ellos, en general los protestantes, tienen un punto en común todos ellos, que es el anticatolicismo. ¿Tú Exacto. eso también lo has percibido en esta secta? Totalmente, totalmente. Es decir, yo me di cuenta después, una vez que me salí, que eso lo vamos a contar en un ratito, me di cuenta que era un punto en común. Yo antes pensaba que solamente pensaba en términos adventistas en realidad. Pero sí, para que la gente entienda, de todas formas, muchas veces se habla en el catolicismo del mundo protestante. Sin embargo, a mí me gusta hacer una división, una separación, para entender un poco mejor la cuestión y cómo es, ¿no? Por un lado, yo hablo de las iglesias, con minúscula por supuesto, pero las iglesias protestantes históricas, así les llamo yo, históricas. Me refiero con este término a las hijas de Lutero y Calvino, pero hijas inmediatamente, digamos, ¿no?
por ejemplo, bueno, el luteranismo, por supuesto, el presbiterianismo, las iglesias episcopales, el metodismo, también el anglicanismo, perdón. A todas estas les llamo iglesias protestantes históricas. ¿Por qué? Porque son las que realmente cortaron con la Iglesia Católica y que conservan, a pesar de sus errores, de sus herejías y de su apostasía, mucho de nuestra cultura y lenguaje. Es decir, que podemos llegar a entendernos en qué términos, no en ser la misma cosa en esto que se nos plantea hoy del falso ecumenismo, no hablo de eso, sino entendernos en qué. En que si yo digo sacramento, un luterano me va a entender, un presbiteriano me va a entender y un anglicano también. Ahora, si yo digo la palabra sacramento o la palabra eucaristía a un adventista, a un testigo de Jehová, no van a entender nada. Entonces, a estas otras iglesias, como la adventista a la cual yo pertenecía, les llamo iglesias neoprotestantes, ¿sí? Entonces, yo no venía del protestantismo clásico, venía del neoprotestantismo. Así la gente me puede entender un poco mejor. Y a pesar de eso, tú creías en la Trinidad, en un solo Dios trino, en el sacrificio de Cristo en la cruz, en su resurrección, en la esperanza de su segunda venida, que eso es fundamental en el adventismo. Pero también tenías una idea de la Iglesia Católica que para ti era la gran ramera. Y esto ahora es interesante que nos lo cuentes porque puede enlazar con la realidad actual que vive la Iglesia al estar teñida de la falsa Iglesia. Bueno, hay que recordar que siempre el demonio nunca miente al 100%. Siempre pone una gota, una pizca de verdad para que la mentira sea verosímil, es decir, sea creíble, ¿no? Como en la ficción, donde uno puede plantear un mundo totalmente imaginario, pero creíble. Bueno, entonces, por un lado, tengo que decir la parte, digamos, donde Dios obra a pesar del mal, ¿no? Que es que, gracias a Dios, lo pienso hoy con el diario del lunes, mi ingreso, digamos, al cristianismo fue a través de una secta que por lo menos conservaba cosas que vendrían a ser como semina verbi, ¿no? Esto que vos decías, creer en la Trinidad, en Jesucristo, en su sacrificio, en su segunda venida, por lo menos, ¿sí? Pero es cierto que, en particular en el adventismo, existe una doctrina que se fundamenta en los pasajes del Apocalipsis, donde se habla de una mujer que es una ramera, y no es cualquier ramera, sino la gran ramera. Hay todo un simbolismo, esto es muy complejo, y vos lo has hablado en numerosos videos, remito a la gente a que investigue, siempre dentro de la doctrina católica, por supuesto, no afuera, pero los adventistas hacen se fundamentan en estos pasajes y elaboran toda su doctrina a partir de ello, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen? Como la gran parte de los neoprotestantes, ellos dicen que Cristo fundó su iglesia, ¿sí? Fundó una iglesia, no le ponen nombre, no le ponen apellido ni adjetivos, y que luego de la era apostólica, al morir los apóstoles, lentamente ese mensaje se fue tergiversando, se fue contaminando con el paganismo, es decir, no confían realmente en el Espíritu Santo ni en la promesa de Cristo, porque evidentemente hizo una obra que al poco tiempo, según ellos, se pervirtió, ¿no? Entonces, pienso, ¿no? Como si hubiera construido, según la parábola, Cristo, la iglesia, no sobre la roca, sino sobre la arena, como en su parábola. Bueno, ellos lo piensan así. Y entonces, en algún momento, esa iglesia apostólica se convierte en una iglesia pervertida. Si la mujer del Apocalipsis, la mujer radiante, vestida de sol, vendría a representar a la iglesia, a la verdadera iglesia, la mujer, la prostituta, la ramera, vendría a representar esa falsa iglesia que se ha contaminado. Pero según los neoprotestantes, es la iglesia católica la gran ramera, que a partir de datos históricos falseados, es decir, a partir del año 313,
en adelante, con el emperador Constantino, según ellos, ¿sí? Nacería la Iglesia Católica. Es decir, para resumir, según estas corrientes neoprotestantes, la Iglesia Católica no nace con Jesucristo, sino que nace a partir de Constantino el Grande en el 313. Bueno, está claro que la Iglesia Católica es la depositaria de la doctrina de Jesucristo, el tesoro de la fe de los apóstoles, y la que lo ha conservado y lo tiene que conservar. Y pues la falsa iglesia es la que se ha infiltrado ahora dentro, bueno, desde hace mucho tiempo, pero ahora ha ocupado la sede petrina y está tiñendo pues con sus errores y con todo esto, pues al final de lo que van a tener razón al final los protestantes y los neoprotestantes en llamar la gran ramera, pero no a la Iglesia Católica, sino a la falsa Iglesia Católica que se ha adueñado de las estructuras de la Iglesia, que es otra cosa, ¿verdad? Exactamente. Es decir, nosotros por ponerle un nombre a esa falsa iglesia, es hija de lo que los papas han llamado como el modernismo, ¿no? Sí, por ejemplo. Exactamente. Por llamarlo desde un plano doctrinario, ¿no? Sí. Para ponerle un nombre a lo doctrinario, sí, es el modernismo dentro de la iglesia. Pero claro, ese punto en común que une a todos estos neoprotestantes, más allá de sus diferencias doctrinarias, es decir, de sus divergencias en las herejías, es el odio común a esa supuesta gran ramera que sería, entre comillas, la Iglesia Católica. Exacto, eso es lo que les une. Eso, por eso yo le digo siempre a los protestantes que ellos odian lo mismo que odia el diablo con respecto a la Iglesia, a la Virgen, etcétera. Bueno, pues más cosas. Tú entonces vas creciendo como niño con tu familia en ese ámbito o ambiente adventista, pero poquito a poco vas perdiendo un poco todo eso. ¿Qué es lo que va quedando de ti al final de todo eso? ¿O cómo vas cambiando en tu forma de pensar? ¿Qué pasa? Primero tuve una etapa en mi adolescencia de un fervor impresionante. Un fervor que a muchos los asombró porque nació de mí y no de el interés de otros por convertirme. De hecho, yo fui voluntariamente a pedirle a alguien, a un profesor que tenía en ese momento, que él me catequizara en el adventismo para recibir el bautismo, porque recordemos que los protestantes en su mayoría reciben el bautismo de adultos. Bien, me bauticé, primero tomé estos estudios, empecé a asistir a una iglesia, digamos, a una parroquia, para entendernos, aunque no usen ese término, y empezó mi vida, digamos, dentro de la iglesia adventista de una manera muy militante, ¿sí? Al punto de que me parecía muy flojo lo que hacían los demás. Yo quería más, pero porque quería aprender más y quería saber más de Dios. Eso era lo que me impulsaba sin que yo lo supiera. Entonces me fui metiendo y metiendo cada vez más, hasta que un día sentí que algo estaba rancio, ¿sí? Y ahí me pasó algo. Dios operó en mí de una forma, digamos, como pasa muchas veces en la gente. Yo dejé el adventismo no por un cuestionamiento a la doctrina. Era chico, digamos, tenía apenas 20 años y mi mente iba por otro lado. Yo dejé el adventismo por lo que la gente deja casi siempre las religiones. Es decir, porque se dice A y el ser humano hace B, ¿no? Y no soporta la hipocresía. Claro, uno no se mira a sí mismo tampoco, ¿no? Eso está equivocado. Pero entonces hice eso, dejé el adventismo porque empecé a ver, ¿no? Dicen que hay que ser bueno y aquel hace tal cosa, etc. Eso me alejó, pero sin embargo, yo nunca perdí mi fe en lo elemental, en Dios. Empecé a perder mi fe en esa falsa iglesia. Y con el tiempo empecé a cuestionarme algunas cosas. Claro. Mientras tanto, mi vida siguió por el camino normal, entre comillas, es decir, el camino esperable para cualquier joven de hoy en día de 20 y tantos años. Es decir, una vida sin religión, sin fe en términos generales, más que esta fe en Dios, en la idea de Dios. Y bueno, todo lo que se imaginarán sin caer en excesos, no caí nunca en excesos como las drogas, por ejemplo, pero he ido fiestas,
etcétera, lo Sí, que todos imaginamos. sí, Bien, estuviste unos años así, ¿no? ¿Como cuánto tiempo? exacto. Y más o menos unos 6 7 años. Y a partir de ahí, cuando sientes un vacío de darte cuenta que la vida de pecado no te llena, entonces tú dices, bueno, entonces hay que volver a plantearnos la cuestión espiritual, una búsqueda. Exacto. Y te pones a buscar de qué manera. Me pongo a buscar, primero, de la siguiente manera, es decir, a partir de lo conocido, ¿no? Primero empecé a indagar la propia doctrina que yo había recibido previamente, pero con otros ojos. Es decir, desde otro lugar, desde una mirada crítica, entendiendo bien la palabra crítica, es decir, poniendo en la balanza, pesando lo bueno, lo malo, cosa que yo no había hecho nunca, simplemente había absorbido todo como si fuera una verdad, la verdad revelada, que no era. Bien, entonces empecé a investigar, empecé a buscar gente que había sido adventista y se había salido, empecé a escuchar sus argumentos, los por qué, y empecé a cuestionarme todo, ¿sí? Luego, cuando me llené de esa crítica y no me conducía a ninguna parte, dije, bueno, ¿por qué no preguntarle a los otros credos, ¿no? ¿Por qué no indagar en otras fuentes? De modo tal que llegué incluso a beber de la fuente del Islam, sin ser islámico, pero empecé a preguntarme, ¿qué dirá el Corán, ¿no? ¿Qué dirán los budistas? Eh, Luego empecé a preguntarme, ¿qué dirán las otras iglesias protestantes? Es decir, ¿por qué yo era adventista y no era evangélico pentecostal? ¿O por qué Claro, no era luterano? ¿Sí? claro. Entonces empecé a indagar, empecé a ver que tenían muchos puntos en común, pero todos tenían este odio a la Iglesia Católica. Y mientras yo iba descubriendo este punto, este nexo común, también me iba dando cuenta de que mi adventismo se me iba saliendo, digamos, ¿sí? Pero conservaba, siempre conservaba, eh, una cuestión, que era, además de este odio, digamos, a la Iglesia Católica, era una doctrina que no me la podía sacar porque no encontraba a nadie que la pudiera rebatir de una manera convincente, que yo pudiera quedar clarificado, digamos, y que no quedara confundido. Esa era la doctrina adventista del día de reposo, el día sábado, ¿sí? Yo no podía quitarme encima la idea de que los 10 mandamientos del monte Sinaí mandaban guardar el día sábado como día de reposo y que Sí, por tanto, tanto los católicos como los otros cristianos protestantes que siguen en esto, al catolicismo, guardan el domingo, yo no podía entenderlo, ¿sí? Y no me lo podía quitar de encima. Así que tenía estas dos cuestiones, estos dos prejuicios que no podía quitarme. Es decir, el odio al catolicismo y la doctrina adventista del sábado. sí. Sí. ¿Cómo cambió eso? ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso fue primero arremeter con el que fue más sencillo para mí de estos dos, que es el odio al catolicismo. El siguiente paso fue empezar a orar, porque hasta este momento todo esto fue una actividad puramente intelectual, racional de mi parte. Fue un momento de empezar a pedirle a Dios de que Él me oriente, de que esto sea su voluntad, y pedirle con fe verdadera, bueno, yo voy a indagar, pero donde yo termine tiene que ser el lugar que vos querés, no el que yo crea o me parezca a mí, ¿sí? Eso por un lado. Por otra parte, me di cuenta de que este odio al catolicismo y este rechazo era un prejuicio. Es decir, que yo al catolicismo creía conocerlo, pero no lo conocía. Lo que yo creía y conocía del catolicismo era lo que me habían contado, ¿sí? Lo que me habían contado el pastor, lo que leía en las publicaciones adventistas. Y un día dije, momento, pero ¿y qué tiene para decir un católico? ¿Qué tiene para decirme la iglesia católica de todo esto, no? Entonces, ¿qué hice? Fui a una librería católica, cosa que para mí era algo impensado antes, y me compré un libro. Ese libro se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces empecé a leerlo, eh, lo leí, digamos, de corrido, todo junto,
de a poco, ¿no? Y fui dándome cuenta de que muchas de las cosas que yo creía del catolicismo eran totalmente equivocadas, totalmente falsas. Por lo menos en una primera instancia. ¿En qué sentido? A mí me dijeron, los católicos creen A, y yo leo el catecismo y dice, los católicos creemos B. Entonces ahí me di cuenta de algo muy importante, que me sirvió para descreerle a los adventistas. Me estaban mintiendo. Esa es la conclusión a la que había llegado. Si los católicos dicen creer B, ¿por qué me dijeron que creían A? O por ignorancia, cosa que me di cuenta que no era así, o porque intencionadamente me estaban mintiendo sobre los católicos. Así que eso me ayudó mucho a quitarme el adventismo que todavía tenía encima del todo, ¿sí? Tú cuentas que le pedías de manera contundente esta oración: Señor, si es tu voluntad que vaya a la misa, es porque la misa tiene que ser obra tuya y no del enemigo. Si es así, te pido que me lo muestres. Y entonces pasó algo en el trayecto porque estabas dudando si ir a misa ese día y te pasaron un par de cosas que te hicieron pensar que sí, que tenías que ir a misa. Exactamente, eso fue mucho tiempo después, eso lo cuento ahora. En un momento determinado, fui a misa por primera vez en mi vida, había Porque ido de antes, perdón, pequeño. antes te habías catequizado, ¿no? Con internet y... Exactamente, Sí. exactamente. Sí, quería contar eso primero para que se Vale, entienda pues luego cuéntalo mejor, sí. este Lo que te signo llevó que a tomar la decisión de ir a misa, ¿qué fue? exacto. Lo que me llevó a la decisión fue justamente haber encontrado estas mentiras develadas en Vale, el catecismo. bien. Una de ellas era que, me da gracia, porque da gracia la verdad, da risa, es que los católicos creemos y adoramos al sol. Típico argumento falaz que van a esgrimir los neoprotestantes, Qué ¿sí? bárbaro. Porque los antiguos, los históricos, no son tan, Sí, tan este, burdos, tan tan burdos. burdos. No, Sí. son un poco más serios. Pero esto sí les da para todo. ¿Y qué es lo que nos muestran? ¿No? Si vos después querés poner, cuando edites el video, la imagen, nos muestran la imagen de una custodia, Sí. ostensorio, no sé cómo le dicen en los distintos países. Claro, donde se contiene la hostia. Y por lo general tiene unos rayos, ¿sí? Y parece, a alguien que es ignorante, le parece que es un sol, ¿sí? Pero esos rayos son una representación simbólica de la gloria de quien está contenido allí adentro, la luz, ¿no? Bueno, y De a Cristo se le Cristo. llama el sol que nace de lo alto también. Exactamente, exactamente. Pero esta mala interpretación y esta mala fe que tienen para mentir nos dice que adoramos al sol. Y alguien que no conoce la verdadera doctrina católica ve eso y dice, tiene razón, Ya. claro. Entonces, al descubrir esto, digo, bueno, no, es mentira. Me están mintiendo sobre la Eucaristía, me están mintiendo sobre la misa. Así que empiezo a autocatequizarme, ¿sí? A través de Internet. Y en este punto quiero decir que es muy importante toda la labor que estás haciendo vos y tantos otros, porque uno no sabe esta semilla que es este video y todos los demás, cómo pueden crecer luego, ¿sí? Dios se encarga y es un material muy útil para que aquellos que hoy no están siendo catequizados por los católicos, ya que hoy la iglesia, en términos generales, esta iglesia de la que vos siempre hablás, ¿no? Que es modernista, esa iglesia modernista ha renunciado a evangelizar, ¿no? Porque, bueno, no se puede, ya que eso va contra el falso ecumenismo que se predica, etc. Lo que ya sabemos. Entonces a mí me costó mucho encontrar a católicos que me quisieran evangelizar, que me quisieran contar de Cristo. ¿Qué hice? Busqué en YouTube y encontré diversos canales en los cuales pude encontrar buen material, ¿sí? Sobre los sacramentos, Sí. sobre lo que dice y enseña la iglesia. Pero luego llegó un momento en el que eso no me alcanzó, no me bastó. Así que quise contactar con católicos, pero cara a cara, de carne y hueso. Y ahí fue un punto muy importante porque debo decir que fue casi misión imposible para mí eso.
porque yo le escribía a través de Facebook, a las parroquias, a los grupos, a través de Instagram, y no recibía respuesta, Arturo. Yo no entendía por qué, ya que cuando era adventista, en ese sentido debo decirlo, lo único que hay que copiarle a los protestantes, lo único... Y a los neoprotestantes, sobre todo. Exacto. Lo único, y que se entienda bien esto, es el celo que tienen por convertir. Que hoy el católico ha renunciado a eso, porque se dice, hay que predicar con el ejemplo, no con la palabra, pero Cristo es la palabra, ¿y qué estamos haciendo si no? Claro. Bien, entonces, para resumirlo, llegó un momento en que yo seguí orando, por supuesto, le pedí a Dios que alguien me conteste, y alguien me contestó. Fue un grupo de lo que se llama Acción Católica Argentina, que me invitó a su parroquia a una de sus charlas. En esa charla conocí a un sacerdote que, recién ordenado, pero que me entendió, supo por dónde venía mi inquietud, y entonces me dijo, hay un grupo para vos, y me mandó al grupo y yo obedecí y fui. Todavía a tientas caí en algo que se llama catecumenado, algo totalmente olvidado, que cuando uno lo menciona dice que el camino neocatecumenal, no, catecumenado. Es la iniciación cristiana que todo neófito, neófito, valga la redundancia, en la fe, o sea, alguien que recién llega, es un camino que tiene que pasarlo. Es el camino de aprendizaje previo a recibir los sacramentos, sobre todo el bautismo, donde se le enseña y se le hace consciente de lo que va a recibir. Bueno, yo fui al catecumenado, y como claro, el catolicismo de hoy modernista no convierte a nadie, la mayor parte de las personas que iban al catecumenado eran gente que le faltaba recibir algún sacramento, como la confirmación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, caí en ese catecumenado, pude recibir los sacramentos, gracias a Dios, el bautismo, la confirmación y mi primera comunión, los tres en la misma misa, que duró muchísimo tiempo, pero bueno, gracias a Dios pude. Ahora, para relatar un poquito lo que vos decías, ¿no? Este signo que me permitió a mí, durante el catecumenado, en la primera misa a la cual me invitan, resistir esta barrera que yo tenía. Porque claro, estaba aprendiendo, me estaban evangelizando, catequizando, me llevaba muy bien, era un grupo muy ameno, muy amable, siempre con caridad. Sin embargo, yo conservaba aún mis prejuicios, sobre todo el sábado, como dije, y la Eucaristía. Y un día llega la misa, y yo estaba yendo a esa misa, pero con mucho escrúpulo, ¿no? Señor, pedía y le oraba a Dios, ¿realmente es tu voluntad? ¿Estoy haciendo bien? ¿Esto realmente es obra tuya? ¿Este lugar al cual yo voy a ir ahora, te va a celebrar a vos o es algo demoníaco? Porque todavía pensaba eso. Y claro, llegando a la parroquia, me bajo, como le decimos acá, del ómnibus, del colectivo, le decimos en Buenos Aires, me bajo del colectivo, me quedaban 3-4 cuadras hasta la parroquia, y el corazón me empezaba a latir más fuerte, ¿no? Porque digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces le dije a Dios, mira, Señor, por favor, te pido que ahora, en este tiempo, yo confío en vos, mostrame un signo claro y evidente. No me alcanza con una suposición. Quiero un signo claro y evidente, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pasaron dos cosas. Primero, un mendigo que se me cruzó, me pidió, lo ayudé, porque dije, si acabo de orarle a Dios, no le puedo negar la ayuda en este momento. Y fue algo muy curioso porque me dio una bendición, pero una bendición explícita el mendigo. No fue un que Dios te bendiga, sino más, sino que me bendijo a mi familia, se detuvo un momento para bendecirme y luego se fue. Yo quedé impactado. Quizás era un ángel. No lo sabremos, pero lo sabremos en el cielo algún día, Dios quiera. Pero fue extraño. Y luego, ya casi llegando a la esquina, donde del otro lado estaba la parroquia, me tropiezo y casi voy a dar al suelo. Y cuando veo con lo que me tropiezo, que eran unas baldosas que estaban flojas, en realidad eran unas baldosas faltantes, que claramente formaban una cruz latina.
Yo lo tomé por un signo, evidentemente fue un signo para mí, porque era una cruz latina, eran unas 4 o 6 baldosas que faltaban en la vereda y que apuntaban a la parroquia, que estaba del otro lado de la esquina. Entonces dije, no, 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 no puede ser de otra manera. Yo le pedí a Dios un signo claro, evidente, me dio 2, para que sea más evidente aún. Así que bueno, fui a la misa y igual me sentí incómodo, debo decir, pero por otra cuestión, que tiene que ver con esto de la no evangelización, ¿sí? Me sentí incómodo porque no, no tenía idea de qué hacer en la misa, ¿sí? Siempre los católicos, para un neoprotestante, me pongo en los zapatos del protestante, ¿no? Claro, Es todo muy extraño lo que hace el católico, ¿no? Se para, se sienta, se arrodilla, se levanta, hace la señal de la cruz, repite fórmulas, le parece extraño. Y yo no tenía idea de qué decir, cómo actuar, cuándo pararme, cuándo no te habían arrodillarme. enseñado nada de eso. Nunca, Ya, nunca. Y para peor, como total, como dice el dicho, se dice el pecado y no el pecador, de todas formas no tendría sentido, ni me acuerdo quién fue, llegué a escuchar por ahí atrás, mientras estaba en misa, hasta alguna pequeña risa, ¿no? Ante mi incomodidad y titubeo de no saber qué hacer y cómo moverme, lo cual es muy triste, sí, ¿no? Pero ¿sabés cómo aprendí? Como dice San Pablo, la fe entra por el oír. Aprendí cómo vivir la misa, más allá de la teoría digamos, la enseñanza, yendo, claro. yendo a misa, viviéndola. Así es. Así tiene que ser. Entonces, tú poco a poco te vas haciendo católico, vas llegando a la conclusión de que la única o la verdadera religión es la de la Iglesia Católica, pero también te llevas decepciones que te hacen dudar, ¿no? Sí, pero ya no de la iglesia. Ya mi duda no era del catolicismo, porque cada vez que yo iba creciendo en el conocimiento de la verdadera doctrina, mis dudas se iban disipando. ¿Y sabes por qué? Porque justamente descubrí que el principio sobre el cual se funda todo el protestantismo, que es la escritura y solo la escritura, se cae abajo cuando lo que dice, gracias a Dios todavía lo dice porque está en los libros, no porque se lo prediquen, ¿no? Lo que dice la Iglesia Católica, lo que enseña la doctrina, llamémosle la tradición, es lo mismo que dice la Escritura. Y al poder darme cuenta de eso, todas mis dudas se disiparon en ese sentido. Mi pequeña crisis que vino después fue, pero entonces, si esta es la verdad, si la verdad está acá, si esta es la verdadera iglesia de Cristo y Cristo quiere que estemos acá, miro a mi alrededor y digo, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué las parroquias están vacías? ¿Por qué si Cristo realmente está acá? Yo antes no tenía a Cristo presente, digamos, de manera real en la iglesia adventista. Sin embargo, a mí me enseñaron en esa iglesia falsa, pero así y todo, me enseñaron que a Dios se lo respeta y que, por Sí, ejemplo, cuando uno va a congregarse, tiene que ir con su mejor ropa, porque es para Dios. O me enseñaron, recuerdo cuando era chico y tenía mi pequeña clase de catequesis en el mundo adventista, y claro, como niños nos daban nuestras Biblias, nuestros libros, y no lo queríamos tener encima cargándolos. Así que, ¿qué hacíamos? Los poníamos en el piso. Y siempre nuestra maestra nos retaba, nos decía, no, 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 ¿qué estás haciendo? Dios se va a enojar porque es su Biblia, su palabra, ahí está la palabra de Dios, vos no podés dejarlo en el piso, apoyarlo en la mesa. Bueno, eso. Y encontrarme con qué, con la pandereta, encontrarme con las tortitas de manteca, ese juego infantil, ¿no? Aplaudiendo. ya, Para colmo, encima ni siquiera con ritmo, vamos a decirlo con humor, ¿no? Porque, ya. bien, me encontré con eso y mi pregunta fue la siguiente. ¿Para esto me hice católico? Yo quiero más, no me conformo con esto. Claro. Y mi respuesta fue no, para esto no me hice católico. Bueno, y entonces te casaste tu mujer es católica también, ¿no?
exacto. Y ahora Sí, los sí. dos estáis comprometidos, ¿no? Sí, estamos comprometidos ya casados, digamos, estamos comprometidos como matrimonio a trabajar, y yo siempre le digo a mi esposa, nuestro, nuestro lema, o sea, como matrimonio, digamos, nos gusta mucho usar el lema ignaciano de ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Que cuando trabajemos, hagamos algo en la parroquia, o lo que fuera, con la gente, con nuestros hermanos, no miremos al de al lado, no miremos, ay, si queda lindo, queda feo, no, es para la mayor gloria de Dios, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, como objetivo, como meta, a mí me quedó mucho, cuando aprendí algo que ignoraba como profesor de historia, también debo decirlo, y como católico, era el tema de los cristeros, ¿sí? De mexicanos. Y a mí me quedó mucho el tema de Cristo Rey, ¿no? Y que todo lo que hagamos sea para que Él vuelva a reinar en su iglesia. ¿Cómo que Él vuelva? Él reina en su iglesia. Sí, pero nosotros, y digo un nosotros para incluirme por humildad, ¿no? No porque yo comparta esto, pero nosotros lo hemos quitado del trono. Le hemos quitado del trono, Dios debía estar ahí, Cristo en el centro, y esto lo vemos hasta en las estructuras arquitectónicamente, al correr el altar, Sí. etcétera, lo que ya sabemos. Pero lo El hemos quitado, sagrario, el el sagrario. sagrario, por supuesto, y Correr el nos hemos sagrario. puesto nosotros, la llamada comunidad se ha puesto en el centro, en el medio. Lo hemos corrido y nos hemos puesto nosotros. Entonces, Sí, no, tenemos que volver al lugar que nos corresponde, y tiene que volver Cristo al lugar que le corresponde, que es su trono, el altar, el sagrario, sí. y que Él sea rey, que Cristo sea rey. Oye, y tú descubriste la misa tradicional también, ¿no? Sí, sí, trato de cada vez formarme más en lo que es la tradición, ¿sí? De la iglesia. Como antes, viste que hicimos una pequeña oración en Sí, latín, trato de formarme en esto también por mi cuenta, porque a mí me gusta la música, estoy tratando de aprender de manera autodidacta, porque es difícil encontrar a alguien de carne y hueso que a uno le enseñe esto, que es el canto gregoriano y litúrgico. Y en la medida de lo posible y que Dios me lo permita, intentaré restaurarlo en mi pequeña comunidad a la que voy. Nuestro ya. objetivo con mi esposa en este momento es ir a la parroquia a la que vamos, que no es la del barrio, porque hemos tratado de ir a la mejor, digamos, dentro de lo mal que hay, el mal que hay, la mejor, y por eso no vamos a la del barrio, pero tratando de vivirlo, como vos dijiste en uno de tus últimos videos, como penitencia, aquellas cosas que lamentablemente no están bien, pero tratando de trabajar por la restauración de esta cultura cristiana y de que Cristo vuelva a ser rey. ¿Sí? Muy bien. Ese es nuestro objetivo. Bueno, no sé si sabes que en la misa a Novus Ordo que cambió Pablo VI, Sí, en esa forma, ¿no? Las rúbricas dicen que el sacerdote tiene que estar no de cara al pueblo, sino de cara a Dios, ¿no? O sea, como en la misa tradicional y en algunos momentos se da la vuelta. Sin embargo, eso no se exacto. respeta. No se respeta. Los sacerdotes, pues se puso de moda, pues hacerlo como un banquete, todo cara al pueblo, pero realmente no es como se debería hacer ni siquiera la misa actual. Exacto. Sí, en el Novus Ordo, porque eso lo estuve estudiando. Creo, seguramente alguien más experto que yo tal vez me desmiente y dice, no, estás equivocado. Si es así, les pido que lo hagan, porque no quiero decir algo que es equivocado. Pero según lo que estuve investigando, leyendo, viendo, creo que no lo dice de manera explícita eso de que es cara a Dios en el Novus Ordo. Lo da a entender cuando en un momento dice, entonces el Sí, sacerdote se da claro, vuelta y de cara claro, al pueblo dice, claro. Bueno, claro, es que claro, ya con eso está todo dicho. exacto, sí, 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 era así. sí, A mí me lo dijo un sacerdote. A mí me lo dijo un sacerdote que era así. Lo que pasa que, en fin, no quieren hacerlo de esa manera. Bueno, pues tú querrías dar algún tipo de mensaje a los protestantes, por ejemplo, porque recuerda lo que le dijo la Virgen a Bruno Cornacchiola. Regresa al rebaño santo.
Sí, el mensaje que les quiero dar a los protestantes es que salgan de su orgullo, ¿sí? El gran problema, por humildad no voy a decir el gran pecado, porque no me gusta decir usted tiene este pecado, no lo voy a decir así, pero el gran problema del protestantismo, más allá de las herejías, es la semilla del mal, que es la soberbia. De hecho, el primer protestante fue Satanás. Y su protesta, que la comenzó en el cielo, el non serviam, no serviré, ¿sí? Comenzó por un pecado de orgullo y de soberbia, de creerse más de lo que es. Y nosotros, a mí me gustan las etimologías, somos hombres, que viene de humus, tierra, es de donde venimos, estamos hechos de la tierra. Y con eso, en un sentido, digamos, catequético, ¿qué es lo que se nos quiere decir? ¿Qué es lo que quiso decirnos Dios? Ustedes pertenecen a este plano, no son menos, pero tampoco son más. Hay que reconocerse como lo que uno es y eso es la verdadera humildad. Así que a mis hermanos separados, protestantes, que quisiera que vuelvan, o aquel que nunca estuvo, que quisiera que venga a la Iglesia Católica, al verdadero rebaño, les digo, olvídense de la soberbia, de creer que tienen la verdad sin antes haber conocido por lo menos aquel que es el enemigo, porque incluso por el sentido común, al enemigo hay que conocerlo. No se puede no saber quién es. Entonces, si te quedás con, vos protestante, te quedás con la versión del catolicismo que te dio tu pastor, es lo que te dijo tu pastor, no es lo que cree la Iglesia Católica. Si a vos te dice tu pastor que somos idólatras porque tenemos imágenes, ¿sí? Bueno, venía la Iglesia Católica, que con gusto te vamos a explicar, pero con toda la caridad y el amor. Agarrá un catecismo, buscá en internet. Hoy tenés internet Sí. para hacer las cosas más fáciles. Así que abandoná la soberbia y con humildad investigá, ¿sí? Tu doctrina, pero también la nuestra. Y Dios va a decir la última palabra. Sí, yo lo veo hoy difícil por el tema de cómo está infiltrada y la confusión que hay dentro de la Iglesia, y dentro de por la Iglesia hay muchos errores y herejías y, en fin, todo esto que ya sabemos lo que está pasando. Pero Sí, bueno, que para mí la clave de todo es la Virgen. Tienen que descubrir a la Virgen, a la que les han a la que las distintas ramas protestantes y neoprotestantes han enseñado a que sus integrantes odien, lamentablemente, o que no comprendan o que no crean en ella. En fin, la palabra de Dios es muy clara: una sola fe, una sola fe. No puede haber diferentes grupos con diferentes comunidades, con diferentes fes, una sola fe. Entonces, eso es lo que les animo a que busquen. si me dejas decir una última cosa, Sí, Arturo, claro. en realidad dos pequeñas. En base a lo que vos decís, que tenés toda la razón, pero eso me despierta la siguiente cuestión. Cuando yo digo busquen lo que dice la iglesia, no me refiero a la homilía tal de Francisco Bergoglio o lo que dijo el párroco tal, no. Yo me refiero a la doctrina de la Iglesia Católica, que es la doctrina de los santos padres, de los concilios, Claro, la que está en el catecismo de la Iglesia Católica, el concilio, el catecismo, perdón, de Trento, sí. ¿sí? Y todo lo demás. A eso me refiero, no lo que dijo fulano de tal o encontraron en un video. Eso por un lado, y por otra parte, bueno, dejar de lado entonces todos los prejuicios, ¿sí? Nada más. Bueno, tú tienes un canal de YouTube o estás pensando abrirlo, ¿verdad? Estoy pensando en abrirlo, va a ser, si me permitís, un canal de educación, un canal de educación católica. Es decir, no me voy a fundamentar en hablar de temas como por ejemplo en tu canal o como en el de César para Jesucristo, que también soy un seguidor de su canal y le mando un saludo, aunque no me conozca, pero le mando un gran saludo. No voy a hablar específicamente solo de temas religiosos, sino que mi canal va a ser sobre educación desde una mirada católica, como por ejemplo, no sé, otros tantos como John Senior, por ejemplo, ha hecho Ujú. con sus escritos. Él hablaba de educación y se le dejaba ver
se le salía por los poros lo católico, digamos. Voy a tratar humildemente de hacer, aunque sea algo parecido, ¿sí? Bien. Pero va a ser Bueno, sobre educación. bueno, pues ya nos dirás cuando lo tengas abierto cómo se llama, ¿eh? Y lo daremos a conocer, traeremos algún vídeo tuyo, una presentación, alguna cosa. Y ya para terminar, Muchas preguntas gracias. muy, muy breves, respuestas muy breves. ¿Cuál es tu evangelista favorito? De los evangelios, a mí el que más me gusta es San Juan, más todavía desde que descubrí el capítulo 6 y el discurso del pan de vida de Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm. Maravilloso. Una frase de las cartas de San Pablo que te llame especialmente la atención. Bueno, en consonancia con lo que decía antes y parafraseándolo a San Pablo, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Hay que juzgarlo todo, tomando lo bueno, desechando lo malo. Ujú. Unas palabras de esperanza en este tiempo que estamos viviendo, un mensaje de esperanza para la gente ante tanta confusión y tanta tribulación. Un mensaje en una frase, bueno, Cristo reina y la victoria ya la tiene, no la va a dar, ya la tiene, ya murió en la cruz y resucitó. Entonces no hay que tener miedo, hay que poner los ojos en Cristo y la fe en Él y ser sus soldados, nada más. Y de la Santísima Virgen María, ¿qué tienes que decir? Bueno, descubrí a la madre, ¿no? Antes era huérfano en este sentido espiritual y ahora tengo una madre y es lo que van a recibir y lo que van a encontrar todos los protestantes cuando estén definitivamente en la Iglesia Católica, la verdadera, y se cumpla de esta forma las palabras de Cristo, que todos sean uno como Cristo, yo, Cristo, y el Padre somos uno. ¿Tienes devoción a los santos? Sí, por supuesto que sí. ¿Alguno en especial? Y como a mí me va más lo intelectual, a mí me gusta mucho la devoción a santos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino y también San Ignacio de Loyola, porque me gusta mucho su vida como soldado de Cristo, ¿no? Esta militancia que él tenía. ¿Un sueño que te gustaría que se hiciera realidad? Que la parroquia, este, lo digo desde lo pequeño, ¿no? Es la iglesia toda, pero ir a la parroquia y que se le celebre la liturgia verdadera, como debe ser, y que esté llena y que estemos todos adorando a Cristo, sin ningún tipo de imposición externa, que nos quitemos todo eso y que miremos a Cristo y que lo de afuera no importe nada, porque es solamente un instante, un segundo, algo que se sopla así y desaparece y queda la eternidad. Bueno. Pues creo que ha sido bastante completo tu testimonio. Sobre todo transmites sencillez, sinceridad, autenticidad y bueno, y creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Para el que quiera escuchar y tomar nota, ¿no? Sí, sí, yo invito a los hermanos que tienen una duda sincera, porque yo no hablo aprendí a no hablar con la persona que quiere simplemente discutir por discutir o para mostrar que tiene razón y ya. Pero aquel que tenga dudas, que se sienta interpelado por mis palabras, si me quiere contactar, que lo ponga ahí en los Sí. comentarios y después lo vemos. Dejaremos tu correo electrónico o un correo donde te puedan No, contactar. yo después te voy a pasar mi cuenta de Instagram, que si bien Ah, la uso para otra cosa, que es compartir literatura, me pueden escribir por ahí. bien, pues entonces dejaremos sobreimpresionada tu cuenta de Instagram y Bien, que ahí te puedan buscar, dejar comentarios, escribir, lo que quieran. bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tu testimonio y tu búsqueda de la verdad y que siga tu trabajo con tu mujer y que puedas dar muchos frutos santos, ¿verdad? Bueno, gracias a vos, Arturo. Bueno, gracias a Dios que nos Sí, contactó y que a la Virgen, y gracias a vos también por brindarme el espacio en este excelente canal que vos tenés y que te exhorto al estilo de San Pablo, a que sigas adelante, a que no decaigas
y hago público, digamos, esto que se expresa en tantos comentarios de tus videos, que es que ánimo y seguí adelante a pesar de todo. Como dice San Pablo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Bueno, Amén. pues nada, muchas gracias, un abrazo y terminamos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Bueno, pues hasta la próxima y que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.